uno de los pasajes importantes, o por lo menos que se argumentan en diferentes teologías y doctrinas que argumentan que el diezmo debe solicitarse en las iglesias cristianas actualmente, es 1 Corintios capítulo 9, y eso viene de una mala explicación teológica, ya que al contrario, este pasaje, 1 Corintios capítulo 9, sobre todo del 6 al 11, habla con respecto al hecho de que el obrero es digno de su salario y que esto incluso estaba especificado en la ley mosaica. Dice, pues en la ley de Moisés, versículo 9, está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes o lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿Sí? Y continúa el pasaje, dice, así que es importante que nosotros podamos entender el contexto de estas palabras que refiere el apóstol Pablo. Versículo 12, si otros tienen ese derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que se desempeñan en los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven en el altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Este es básicamente el pasaje que se explica para argumentar de que el diezmo está vigente. Pero claramente, si nosotros leemos en el contexto, en el capítulo 16 nos explica que generalmente en las iglesias establecidas en el Asia Menor, que fueron establecidos bajo el ministerio de Pablo, no se recogían diezmos. Y en ninguna de las otras iglesias tenemos el registro histórico intrabíblico, es decir, dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, de que se recogieran diezmos en el tiempo bíblico en el que fueron escritas estas cartas y fueron dispuestas para nuestra consideración. Es decir, un argumento que se plantea para supuestamente justificar la recolección del diezmo claramente está hablando de otra cosa, porque si leemos la Biblia de manera plenaria, en el mismo 1 Corintios, citamos el capítulo 16, donde el método para que la iglesia se sustente, colabore con los hermanos que están en situación difícil o de pobreza, es la ofrenda, no el pacto, no la primicia, sino que es solamente la ofrenda. Por eso es importante que nosotros tengamos en claro. ¿Puede la iglesia sostener un miembro que haga las funciones de pastor? Sí, lo puede sostener según el modelo bíblico, pero a través de la ofrenda, no del diezmo estructurado como en el Antiguo Testamento, porque eso ya ha finalizado. Así que es importante que lo tengamos bien en claro cuando nosotros pensamos este tema tan difícil, tan complejo, pero que es importante que vos sepas la base bíblica, sin anteojos denominacionales, la base bíblica que es necesario que vos y yo tengamos bien en claro.